Bienvenidos. Esta semana, los mercados globales vivieron, la verdad, una auténtica montaña rusa. Vamos a analizar cómo una crisis geopolítica que parecía lejana, de repente desató el pánico, disparó el precio del petróleo y dejó a la economía mundial, pendiendo de un hilo. Esta frase tan corta del cierre del mercado del lunes lo resume todo. Captura a la perfección el latigazo que se venía. Y así fue como todo empezó. La semana arrancó con pánico puro. De pronto, un conflicto en Oriente Medio amenazaba con cortar una arteria vital del suministro de energía del mundo y claro, los mercados reaccionaron de una forma totalmente visceral. Y para cuando terminó la semana, el daño ya era más que evidente. Miren estos números. Los principales mercados globales cerraron en rojo. Un reflejo clarísimo de la gigantesca incertidumbre que se había apoderado de todos. A ver, en el corazón de todo este caos estaba el petróleo. Se convirtió en el gran termómetro del miedo. Y la historia de la semana, la verdad, se puede contar siguiendo la evolución de su precio. Ahora, lo más interesante aquí es cómo el precio del petróleo no solo reaccionó a los hechos, sino a la percepción de los hechos. Vemos cómo se movió de manera salvaje, de un pico altísimo por el pánico a un desplome por supuestas esperanzas diplomáticas, para terminar estabilizándose en un nivel que sigue siendo peligrosamente alto. Porque por un brevísimo momento el martes, de verdad pareció que la crisis se podía evitar. Y esto generó un rebote muy fuerte en el mercado, sí, pero que al final resultó ser completamente engañoso. Y esto ilustra perfectamente ese vaivén del mercado. La historia cambió de un día para otro. Pasamos de un miedo terrible a la falta de suministro a una euforia por una posible solución rápida. Todo esto, claro, impulsado por la retórica política de Estados Unidos y esas promesas de liberar reservas estratégicas de petróleo. Pero ese optimismo duró muy poco. El problema de fondo no era la falta de petróleo en las reservas, para nada. El problema era la incapacidad de moverlo, de transportarlo. Y esa dura realidad estaba a punto de golpear con toda su fuerza. El bloqueo físico del estrecho de Hormuz, eso lo cambió todo. Fue el punto de quiebre. Dejó en evidencia que las conversaciones diplomáticas eran solo eso, palabras. De repente, las cañerías financieras de la economía global estaban totalmente atascadas. Y para colmo, para agravar la crisis, los datos económicos de Estados Unidos mostraron un panorama bastante sombrío. El crecimiento del PIB del último trimestre se revisó para abajo, a un bajísimo 0,7%. Esto confirma que la economía ya venía perdiendo fuerza, incluso antes de esta crisis del petróleo. Y al mismo tiempo, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, el PCE, llegó a su máximo de 2 años, 3,1%. Esto, por supuesto, encendió todas las alarmas sobre una inflación que se estaba volviendo un problema muy persistente. Esta combinación, que es tóxica, fue un golpe directo al bolsillo y al ánimo del consumidor. La confianza se desplomó a un mínimo de 55,5%. Justo cuando el precio de la gasolina se iba por las nubes, afectando el presupuesto de todas las familias. Entonces, el punto clave es este. Si juntamos un crecimiento que se frena con una inflación que sube, aparece el fantasma de la estanflación. Y ojo, este es el peor escenario posible. ¿Por qué? Porque pone a los bancos centrales en una encrucijada imposible. ¿Combaten la inflación subiendo las tasas y arriesgando una recesión? ¿O intentan estimular el crecimiento y dejan que los precios se disparen? Un verdadero callejón sin salida. Y justo cuando parecía que la situación no podía ser más tensa, la semana no terminó con una solución, sino todo lo contrario, con una escalada militar dramática que cambió por completo las reglas del juego. De repente, la pregunta que paralizaba los mercados ya no era sobre economía, sino sobre la guerra, después de que se conociera la noticia de un ataque militar directo por parte de Estados Unidos. Es que el objetivo era estratégicamente masivo. Atacar la isla de Karg fue una amenaza directa, simbólica y muy real a toda la estructura económica de Irán. Esta declaración fue una advertencia, sin lugar a dudas.
Básicamente, Estados Unidos estaba diciendo que hasta ahora había evitado la infraestructura petrolera, pero que esa paciencia dependía de que se reabriera el estrecho de Hormuz. Esto nos deja con 3 factores críticos que hay que vigilar de cerca. La situación es extremadamente frágil y el riesgo de una recesión global en toda regla ahora mismo está sobre la mesa. Para seguirle el pulso a esta historia que cambia minuto a minuto, los informes detallados del equipo de ARG Coal Capital son una fuente esencial. Este fue un informe de ARG Coal Capital.